Arratsaldeon. Good afternoon, buenas tardes. Bueno, hasi baino lehen berri batekin hasiko naiz, agian zuetako askok jakingo duzue, baina Donostiak pasadu galbaera eta urrengo faserako aukera izango du Europako kultur hiriburua izateko. Noski Donostia International Physics Centeren izenean, han ikusten bai duzue lagundu egin duela prozesu osoan, eta noski kutxaren izenean agertzea gure poza eta gure satisfazioa hori lortu duelako. Esperemos que Donosti logre finalmente ser nominada como Ciudad Europea de la Cultura en 2016. Ha pasado la fase, digamos, previa y está entre las posicionadas a tal fin. Es una noticia de las 5:30 que Pedro me ha dado el honor de comunicársela a todos ustedes. Y con esto vamos a empezar y dar paso a la música. Jardunaldi honen barruan, oraingo honetan musikari tokatzen zaio. Baina musikaren gaia jorratu baino lehen beste onespen bat egin nahiko nuke. Antes de introducirnos en la temática de nuestro próximo conferenciante, quiero hacer un reconocimiento a los organizadores y al líder de este congreso Passion for Knowledge. Ekuadorra pasatu gu eta dudarik gabe oso kongresu arrakastatsua gertatzen ari da. Donostia International Physics Centerreko patrono gisa naizenez, kutxaren izenean zera azpimarratu nahi dut. 10 urte hauetan etengabekoa izan da zuek guztiok eman dituzuen aleginak, ilusioak, dedikazioa eta implikazioa. Orain ikusi ditugu benetazko fruituak. Jaso duzuen nazioarteko onespena eta erantzuna izugarria izan da. Pedrori eta bere ekipo guztiari benetan zorionak. Aurrerantzean ere zuekin izango gaituzue. Música, zer den música. ¿Qué es la música? Una ciencia, un arte, técnica, un conocimiento. Cuando yo estudiaba la teoría, allá con 7 años, decían que música era el arte, con lo cual ya decían que era un arte, el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Si yo toco este sonido, muchos han adivinado que es un la de 440 vibraciones. Si yo toco este sonido es una nota simplemente, es un sonido. Algunos dirán que es música ya. Es ruido, es física. La física nos habla de movimiento ondulatorio de las ondas sonoras, sus características tales como la frecuencia, la amplitud, la forma de la onda. Supongo que la intervención de don Luis de Pablo dará mucho más que para aclarar esta cuestión, y espero que lo que él nos transmita estará más relacionado con la emoción que con la razón. Luis de Pablo es un creador indispensable en el panorama de la música de hoy. Nació en Bilbao en 1930, aunque muy ligado a Guipúzcoa, ya que pasó parte de su infancia en Hondarribi. Está casado con la pintora donostiarra Marta Cárdenas, disfruta de estancias veraniegas en Bidania, de donde yo lo conozco, y parcialmente reside también en Donosti. Es un creador universal, con un catálogo compositivo muy extenso. Ha tratado todos los géneros, obras para orquesta sinfónica, solista, óperas, musical, vocal, concertante, electrónica, música para el cine. De formación autodidacta, compone música desde los 12 años, haciendo realidad desde la más tierna juventud esa pasión por la música, esa pasión por el conocimiento que da nombre a estas jornadas. Suya es la frase: desde que tengo uso de razón he querido hacer música. Además de esta precoz iniciación a la actividad creadora, realizó estudios de composición con Max Deutsch en París y cursos en Darmstadt, Alemania. En 1964, en pleno erial de contemporaneidad, funda el Laboratorio de Música Electrónica de España y un año después el Centro ALEA. La lista de orquestas, solistas, directores y grupos que interpretan su música es realmente extensa
y plagada de los mayores nombres del universo musical. Todas las orquestas, incluidas las nuestras, con las que mantiene una cercana y fructífera relación, interpretan sus obras. Y en cuanto a premios, Tomás Luis de Victoria, Fundación Guerrero, Premio Pierre de Mónaco, es académico de Bellas Artes, Madrid-Granada, oficial de las Artes y las Letras de Francia, medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y, como no, es miembro de Jaquinde, Academia de las Artes y las Ciencias de Euskal Herria. El título de su conferencia, no voy más que a anunciarlo: La música, un conocimiento otro. Sin ánimo de polemizar, pero sí de situar la reflexión, citaría también la frase de otra de las grandes mentes de este país, Xavier Lete, que dice que al final solamente existen dos clases de música, la buena y la mala. Luis de Pablo Jauna, musikari handia, sortzaile paregabea, pentsalari sakona, gutariko bat. Don Luis de Pablo, es un placer contar con su presencia. Suya es la palabra. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos, mil gracias y sobre todo a mi amigo Pedro, al que conozco desde hace bastante poco, pero que verdaderamente hemos llegado a una comunión de puntos de vista absolutamente extraordinarias. Solamente hay un pequeño inconveniente. Yo creo que Pedro se equivocó diciéndome que hablase de música en un sitio como este, con los primeros nombres de la ciencia actual, sobre todo de la física. Yo me he preguntado muchas veces ¿qué voy a pintar aquí? Pintar no es lo mío, es lo de mi mujer, pero en fin, ¿qué puedo hacer para contestar de una manera digna, o por lo menos con cierto sentido común, lo que se me está pidiendo? Esto es, hablar en un contexto que no es el mío. Bien, tendría que empezar haciendo dos pequeñas reflexiones. Una es que, curiosamente, no es la primera vez que se me pide hablar de música en un contexto de científicos. Esta, por ser exacto, sería la cuarta, ¿verdad? Y si me preguntan ustedes el por qué, no sabría contestar. Lo que sí puedo decir es que, a pesar de no saber exactamente a qué se debe semejante anomalía, a fuerza de tener que hablar del tema, de la fuerza de tenerlo que hacer, ha salido una serie de ideas que desde luego no forman un sistema. Yo por definición tengo una alergia clara a cualquier tipo de sistema, sin más cuando se trata de un arte. Pero sí por lo menos unas cuantas reflexiones que acaban formando modestamente un corpus. Si esto sigue adelante y se me vuelve a pedir, acabaré publicando un libro que no habrá quien se lo lea, pero en fin, es evidente que algo tendré que hacer con todo este tipo de experiencias. Y la segunda cosa que tenía que decir, y que la he tenido que justamente soportar todas estas veces que he tenido que hacerlo, es lo siguiente: es que hablar, subrayo la palabra, hablar de música, como no sea de historia de la música y como no sea el aprendizaje de las cosas musicales, quiero decir, la interpretación o la técnica de composición, en donde efectivamente hablar es perceptivo. Pero es que no se me ha llamado aquí para enseñar a nadie a tocar la flauta, ni tampoco para explicar lo que es un acorde de quinta disminuida. Se me ha llamado para hablar en un contexto de científicos. Y lógicamente la situación es completamente otra, y a ella es la que diríamos que conformarme con ella. Porque la música, en esta circunstancia, lo mejor que se puede hacer, casi lo único que se puede hacer, es
oírla. Pero en un contexto como este, oír música, sobre todo organizado, como se ha tenido que organizar, que es como se debe organizar, ¿verdad? Pero la música tiene una serie de características y de requisitos muy curiosos. Aquí, a cada uno de nosotros, se nos ha dado unos cuantos minutos para poder hablar y los medios para proyectar imágenes. La música no tiene ninguna necesidad de proyectar imágenes, como no sea una música que acompaña una película. Y la música dura un cierto tiempo, y es necesario tener ese tiempo dedicado a la música, lo cual excluye automáticamente el comentario con la música, o bien, que es lo que sucede o debería suceder, si hay una música de por medio, tiene que haber más de un día. Uno, si se quiere, para hablar sobre lo que se ha oído, y otro para oír aquello de lo que se va a hablar. Más bien, el orden sería el inverso. Pero como eso no es así, pues bueno, adelante con los faroles. Yo creo que si por conocimiento entendemos lo que la ciencia actual parece entender, la palabra es inequívoca. La definición no es mía, como verán. El esfuerzo para llegar a comprender una realidad precisa o quizá aún imprecisa mediante una teoría susceptible de demostración en la práctica que, en ciertos casos, nos ofrezca incluso el manejo de esa realidad. Esto está traducido de Stephen Hawking, ¿verdad? Que por otro lado, y valga la paradoja, se parece como dos gotas de agua a la definición de conocimiento, la primera que da doña María Moliner en su diccionario de la lengua española. Ahora bien, doña María Moliner es más amplia que Stephen Hawking y da otros matices a la palabra conocimiento. Pero tengo que añadir, con cierta tristeza y un poco de escama también, que ninguna de esas acepciones de la señora Moliner conviene a lo que yo imagino sobre el conocimiento musical, salvo en un nivel estrictamente artesano, quiero decir, de oficio, aprender el oficio de la música, el que sea la interpretación, la composición o las dos cosas. Ahora yo tengo que hacer una apostilla a lo que les estoy diciendo, y es muy importante si quiero ser comprendido. Todo lo que yo estoy diciendo en este momento corresponde a una visión de lo musical ahora, en este momento. Como iremos un poquito hacia atrás en su historia, veremos que no siempre ha sido así. Que en ciertos momentos la música sí se ha considerado una ciencia, pero lo que sucedía en esos momentos es que la ciencia de hoy no considera que esa ciencia tiene un gran valor. La ciencia tal como hoy la conocemos, más o menos es una manera de hablar, nace entre nosotros en el siglo XVII aproximadamente. Pero ustedes piensan que la música venía de arrastre, ¿verdad? Pues más o menos desde Atapuerca, aunque no haya testimonios escritos ni grabados, ¿verdad? Pero por lo menos que se sepa desde bastantes siglos antes de Cristo, de que haya verdaderamente un resultado que todavía hoy se pueda escuchar, no la nuestra, sino en otras culturas. Significa entonces que hoy, así más o menos, tal con lo que les he dicho, la música y el arte en general nos sirve para conocer, en este momento, más allá de su técnica. O sea, que la ciencia naturalmente que nos sirve y nos está sirviendo de una manera cada día más avasalladora, más perfecta y más eficaz. Y tenemos todas estas ponencias absolutamente de primerísimo orden que hemos tenido la ocasión de conocer. Nos sirve. Esto es, la ciencia nos sirve de una manera probablemente como nada en el momento presente. Nos sirve, nos capacita para poder utilizar lo que descubre, lo que encuentra. Ese saber que es, en el mejor sentido de la palabra, no lo tomen ustedes por donde quema, ¿verdad? Una sutil forma de dominar lo que nos rodea,
no tanto solamente conociéndolo, sino también porque hemos penetrado en su misma entraña. Con lo que acabo de decir, en el arte, verdaderamente el arte quedaría excluido. Con el arte, y sobre todo con el arte actual, la música muy primer lugar, ¿verdad?, no se ha dominado nunca nada. Se ha podido dominar con el uso que se hace del arte. Evidentemente, la 9ª Sinfonía de Beethoven, el último movimiento, se ha convertido, la pobre, en el himno de Europa. ¿Qué culpa tiene Beethoven de eso? Simplemente la escribió pensando que estaba haciendo una música extraordinaria y después ha venido su utilización. El himno alemán, el Deutschland über alles, como saben ustedes, nació como el himno de Austria y lo compuso Haydn, que era la persona más gentil y más amable y más simpática del mundo, según parece, ¿verdad? No podía tener ni idea, primero, que le iban a cambiar el texto, ¿verdad?, y segundo, que lo iban a utilizar, porque el original no es Deutschland über alles. Él dice el original, Gott erhalte Franz der Kaiser, que Dios reciba a nuestro emperador Francisco. Eso es lo que dice el original. Pero bueno, pero sin embargo, a pesar de lo que les acabo de decir, la música yo creo que también nos sirve de una manera indirecta, que también existen naturalmente y que suelen ser probablemente las más pérfidamente eficaces. Una obra ideada, no digo creada, sino ideada por un artista, nos llega y nos produce un choque emocional que, con suerte y con un sinfín de requisitos conscientes e inconscientes, la mayoría inconscientes, nos enriquece nuestra experiencia, complaciendo o satisfaciendo, yo diría, un deseo oscuro de un orden estético que, justamente, tan abandonado como parece que hoy estaría, parece, o más bien, yo me atrevería a decir, es imprescindible para el equilibrio psíquico de nuestra tan mal conocida especie, cuyas necesidades profundas parecen claramente despreciarse en buena parte del mundo de hoy. Esa necesidad de un orden estético que nos rodee es lo que una de las muchas verdaderas funciones necesarias que la música parece mostrarnos de una de las maneras más podríamos decir, eficaces y profundas. Siempre en el momento actual, ¿verdad?, la música no puede engendrar conocimiento como engendra la ciencia. Sería verdaderamente hacer una serie de retorcimientos mentales totalmente excesivos y completamente fuera de lugar. Pero es que tampoco es su propósito, por lo menos en mi opinión. Diríamos que vamos a decir, por decir una fecha, desde que Tomás de Aquino se le ocurrió su famosa definición de la ciencia, que viene, como saben ustedes, derecha de Aristóteles, ¿verdad?, el acerta rerum cognitio per causas, conocimiento cierto de las cosas por sus causas, ¿verdad? Hasta, diríamos, el señor Hawking, al que acabo de citar, ¿verdad?, la intención del hombre de ciencia no tiene nada que ver con la del artista cuando ambos se encierran en sus respectivos laboratorios para trabajar. Yo creo, yo por descontado que no tengo la pretensión de pertenecer a ninguna escuela filosófica porque no doy la talla, pero sin embargo pienso que el comentario de Hawkins a propósito de Wittgenstein me parece que peca de injusto. La frase de Wittgenstein dice la única tarea que queda por hacer a la filosofía es el análisis del lenguaje. Y el comentario que hace el físico dice: qué descenso desde la gran tradición de Aristóteles y Kant. Yo creo, que esto no es así. El dedicarse a conocer la palabra y sus razones de decir la mentira o la verdad son una de las cosas más difíciles que probablemente puede hacer el hombre.
En fin, al menos en la presente ocasión, que me ha tocado ahora y a mi modesta escala, lo que yo quisiera es justamente eso, detenerme en una serie de palabras para ver qué es lo que pueden significar y encontrar de esa manera un sentido a el conocimiento musical, si es que tal cosa puede existir. Sin embargo, y por eso decía que este es un fenómeno completamente actual, la idea o la tentación de hacer de la música una ciencia, habría que decir, visto desde hoy, una presciencia, ¿verdad? Es muy, pero que muy antigua, antiquísima. Quizá venga de la fascinación que despertó y que despierta el descubrimiento del número, en que tantas civilizaciones han visto el patrón, la célula, el núcleo, la herramienta ideal para atrapar el universo, con Dios incluido. No tengo la pretensión de enumerar todas las versiones de esta posición, que hoy en día a los que no la conozcan por el estudio pues les puede parecer chocante, pero realmente me gustaría citar algunas de ellas para que lo que estoy diciendo quede lo más claro posible. La primera que salta a la vista por lo próxima a nosotros, evidentemente, es la división del trivium y quadrivium, y el quadrivium estaba la música junto con todas las artes exactas, las ciencias exactas. Pero eso es entre nosotros. Pero ¿qué podemos decir de los chinos desde la época Han, o sea, unos 2 siglos antes de Cristo, que tenían un ministerio de los bambúes afinados? Bueno, afinados es decir, que correspondían a una serie de sonidos fijos, que eran el reflejo primero del cosmos que entonces se conocía, de los planetas que se conocían a simple vista, naturalmente, por un lado, y del orden social y de la salud del emperador. Y si alguna de esas cosas fallaba, al que le cortaban la cabeza era el ministro por no haber afinado como es debido los bambúes, ¿verdad? Esto verdaderamente es algo llamativo, pero ha sido cierto. Voy a decir de otra cosa que está más cercana que los chinos de la Han, ¿verdad?, que es nuestro románico. El gran científico, podríamos decir científico, historiador, etcétera, de la música, Marius Schneider, hizo un estudio absolutamente, perdónenme la vulgaridad de la expresión, pero es descacharrante realmente, de los capiteles de algunos lugares de España, más concretamente de Sant Cugat del Vallès, y después lo amplió a otros, para mostrar que todos los animales que aparecen en esos capiteles, el unicornio, el dragón, la cierva, etcétera, 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 representan intervalos musicales, la cuarta, la segunda, la quinta, la octava, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era el símbolo religioso que servía para fabricar el himno de Sant Cugat. Se corresponden esos intervalos con los capiteles de la iglesia, del claustro, pero va mucho más allá y hace un estudio increíble sobre la correspondencia de esos mismos animales, incluyendo el zodíaco, ¿verdad?, en el cielo con sus intervalos, lo cual quiere decir que la música en ese momento ya la da tal patada que llega hasta la estratosfera y se sirve del símbolo de esos intervalos para, por así decirlo, santificar la música, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, 3/4 de lo mismo, el nacimiento de los ragas hindúes de la India del Norte. ¿Cómo nacieron? Nacieron de la misma manera, nacieron de una danza, si no recuerdo mal, debió de ser de Krishna, uno de los avatares de la Trimurti, ¿verdad? Y de esos 22 sonidos de que consta la escala del norte de la India, de los cuales se extraen 7 u 8 no más para hacer cada uno de los ragas, tiene un valor que va mucho más allá del de la música. La música, en fin, hoy en día, por desgracia, no creo que lo crea nadie en la música, pero en fin, en tiempos, esos intervalos servían para curar, servían
para matar, servían para hacer revivir, servían incluso para dar calor o dar frío. Tenían todas esas posibilidades y tenían una hora y un lugar, ¿verdad? No se podía tocar un determinado raga, que si era de medianoche, tocarlo después de comer. Eso sería una verdadera transgresión. Eso mismo lo encuentran exactamente igual ustedes en algunas sectas de los sufíes, más concretamente de los sufíes de lo que hoy es Pakistán, ¿verdad? Que, en fin, los sufíes que son de expresión casi todos hindú, aunque tengan que leer por lo menos el Corán, pero concretamente del urdu, para ser exacto, y entonces todo esto formaba un conglomerado de conocimientos, pongan ustedes eso entre comillas si quieren, ¿verdad?, de los cuales la música era aglutinante. Y bueno, podemos seguir así hasta donde ustedes quieran. Por ejemplo, un enigma que está por resolver, probablemente porque nadie se lo toma muy en serio. La distribución de los agujeros, de los orificios de algunas ocarinas de Mesoamérica, más concretamente del área maya, que están entonando una serie de intervalos que son muy difícilmente reconocibles. Casi todos ellos tienen, curiosamente, forma de la cabecita de un mono o algo parecido. Son redondas, como una ocarina, pero adquieren un poco la cabeza y el hocico de un mono. En fin, Marta y yo tenemos la suerte de tener 2 de esas en casa. Son chiquitines y es evidentemente un regalo, porque eso no sé cuánto costará, pero nosotros no pagamos nada por ello. Pues bien, en el momento actual se puede decir que esa nostalgia sigue, como inmediatamente les mostraré. Pero en el pasado yo creo que lo que se asiste, con lo que les acabo de decir a ustedes, es que es la música la que de alguna manera provoca un nacimiento de una ciencia o pseudociencia que dio paso a la auténtica, que hoy en día es la que aquí ha estado resplandeciente, ¿verdad? Podríamos decir que no es propiamente la ciencia. Lo que sucede es que la música es la encarnación de la revelación, de la que también depende la ciencia. Pero ¿qué revelación? Desde luego no estoy hablando de la revelación cristiana solamente, sino de todas las revelaciones que todos los países han tenido alguna vez, porque de eso vienen sus religiones. La posibilidad, diríamos, de comprender nuestra historia, de la que no conocemos nada, y nuestro ser a través de una revelación venida de donde tenga que venir. Cada país, repito, cada tradición tiene la suya. En Japón, país ultracientífico, si los hay, pues bueno, su religión, el sintoísmo, viene de una danza más bien provocativa de la diosa Amaterasu, ¿verdad?, que produjo los sonidos bailando, ¿verdad?, y produjo también, según dicen, la lengua japonesa. Pues bien, y aquí viene la gran diferencia de toda esta balumba de cosas que podrían durar así hasta mañana por la tarde, ¿verdad? Se han producido auténticas maravillas musicales, extraordinarias obras musicales, de un valor como la de cualquier otro momento y cualquier otro lugar del mundo. Pero no se ha producido nada o casi nada que a la ciencia actual pueda servir. Esto lo que indica es no es un desfase ni una asincronía, es simplemente una naturaleza distinta que es lo que me hace a mí tan difícil decir lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero en fin, es posible, como les decía, que se puedan encontrar rastros incluso en el momento. Antes de entrar en el momento presente, yo quería hacer una pequeña excursión al pasado para que quede todavía más claro. Piensen ustedes lo que significa la música para Platón, ¿verdad? Para Aristóteles no, era un hombre mucho más realista, yo creo. Lo que puede significar, por ejemplo,
la construcción de los instrumentos musicales en un área como la Indonesia, los famosos gamelan, las orquestas de metal percutido, que todos ellos tienen un sentido que trasciende a la música y que sirve por ejemplo, de cohesión social, ¿verdad? Cosas de esta especie, bueno, me detengo porque si no sería verdaderamente el cuento de nunca acabar. Pues les decía que en el momento presente ha habido, y yo creo que hay todavía, nostalgia de ese papel rector de la música que va más allá de la producción de sonidos a través de una obra. Y les cuento para ilustrarla una anécdota que yo creo que es muy representativa. En los primeros años 60 del pasado siglo, se entiende, Stockhausen, el compositor alemán, escribió un texto que en forma de conferencia lo paseó por medio occidente. Estuvo en América, vino a España, en fin, lo leyó cuando podía en alemán y si no, pues en francés o en inglés. A nosotros nos tocó el francés. Pues bien, su título era Erfindung und Entdeckung, que traducido significa invención y descubrimiento. Se refería a las formas ideales de componer. La primera, resultado del trabajo tenaz y concentrado, nacido del esfuerzo por lograr un producto que se juzgaba válido. La segunda, nacida únicamente de la intuición. Pero esta última se consideraba como sinónimo de la verdadera creación. De otra manera, era descubrir algo que no tenía más causa que la intuición del artista. Descubrir desde lo que aún no existía, lo subrayo, lo cual obliga a detenerse en el término creación. Si por tal entendemos traer al mundo algo previamente inexistente, pero fabricado con elementos que existen de una manera o de otra, aunque sea lejana, remota, pero que existen, la diferencia entre la invención y el descubrimiento es nada más que de temperatura. La invención es tibia y esforzada. El descubrimiento puede ser apasionante, volcánico y verdaderamente un terremoto. En ambos casos el creador no puede sino combinar, transformándolos hasta hacerlos irreconocibles elementos preexistentes. Si por el contrario, como parece sugerir Stockhausen, crear es crear desde la nada, sería mejor arrinconar el término, porque aparte de ser inconcebible para la mente humana, por lo menos para mí, solo podría atribuirse a Dios si es que ser creyente, ¿verdad? Recuerdo una frase de Balthus, el pintor, que es todo un poema, dice: no comprendo a los que se dicen creadores, yo solo trabajo. Es verdaderamente todo un símbolo. Esta historia que les he contado yo creo que refleja bastante bien de la música del arte, considerada como una revelación, lo que supone inevitablemente la fe en una cierta trascendencia. Recordemos también, y esto es más sintomático todavía casi que lo de Stockhausen, una rabieta de Beethoven, ¿verdad?, contra el violinista Schuppanzig, cuyo cuarteto fue el que estrenó los últimos cuartetos de Beethoven. Schuppanzig estaba aterrado por la dificultad de sus últimos cuartetos, y Beethoven perdió la paciencia y le dice: cuando escribí ese pasaje tuve la conciencia de estar inspirado por el Todopoderoso. Empleó una palabra tremenda en alemán, allmächtig, el Todopoderoso. ¿Cree usted que puedo tener en cuenta su miserable violín cuando es él el que me habla? No puede estar más claro, evidentemente. Algo parecido se cuenta de Brahms, pese a que se le atribuía un cierto positivismo. Esta idea de revelación de la música a través de una fuerza sobrenatural, yo creo que tiene y sigue teniendo en el momento presente diríamos, manifestaciones más o menos camufladas. Se puede llamar, por ejemplo, el pueblo,
por ejemplo, se le puede llamar la raza, una ideología cualquiera, la historia, etcétera. Todas estas, diríamos, no digo entelequias, pero sí ideas confusas, pueden perfectamente servir para inventarse un más allá que presente a la música como una revelación, efectivamente. Yo personalmente soy bastante más modesto que todo eso. ¿Qué quieren que les diga? Queda aún sin respuesta, sin embargo, la pregunta de qué se conozca con la música. Y aquí, como con crear, tan ligada a conocer, viene de perlas reflexionar un poco sobre el término. Ustedes me van a perdonar, pero creo que la ciencia a veces, no digo todos los científicos, por favor, hace un uso reductor de la palabra conocer. Probablemente no es los científicos los que lo hacen, son los divulgadores de la ciencia que tienen, si me permiten ustedes el término que podría usarse como peyorativo o despreciativo, los periodistas de la ciencia, ¿verdad? Naturalmente que hay un conocimiento científico que nadie puede decir, vamos, que es tan evidente que no merece la pena detenerse en ello. Pero se proclama muchas veces a los cuatro vientos, a veces incluso como el único posible, el único válido. Pero yo pienso modestamente que las formas que el ser humano ha segregado, y subrayo la palabra segregar porque es una secreción realmente, ha segregado para enriquecer sus potencias son incontables, y ese enriquecimiento no es solo racional, ni por descontado es económico, sino que afecta a sus capacidades emotivas, a sus enigmas irresolubles, a su destino, si lo tiene, ¿verdad?, a su conducta consigo mismo y con los demás, su lugar en ese mundo natural que muchas veces se quiere suprimir para vivir rodeado de un mundo fabricado, el terrible revulsivo que es el dolor, o el no menos revulsivo que es el placer, enfrentados ambos con la conciencia, en la conciencia de existir y la conciencia también de que esa conciencia va a desaparecer con el enigma de los enigmas, que es la muerte. Pues bien, todo ello no admite solamente una interpretación científica, a la que me interesaría muchísimo conocer, ¿verdad?, pero que probablemente será tan personal como cada uno de los científicos, porque ahí no hay teoría generalizada que valga. Pues bien, si creemos que solamente la respuesta científica puede tratar de ese tipo de problemas, sabemos ya lo que sucede porque ha sucedido. Es la barbarie, es la violencia y es la dictadura en sus innumerables formas. Esos terrenos que acabo de citar, pienso que no puede ni debe haber certezas, solo hay fe, y la hay de todos los colores. Todos tenemos una fe, la que sea, pero todos tenemos una fe. Pensar que la ciencia o cualquier otra cosa puede explicarlo todo lo que existe, es mentalmente volver a la infancia. Y ya saben ustedes que Freud, con su mala intención característica y su lucidez, llamó al niño perverso polimorfo. Pues bien, no hay que olvidarlo, eso existe, y perdónenme ustedes porque en esto no hay censura para nadie. Se pueden ustedes imaginar que sería una estupidez por mi parte semejante pretensión. Simplemente es que hay, repito, muchísimas maneras de enriquecer al ser humano. La música de arte, no la de consumo, sí debe proponer respuestas siempre individuales e incluso contradictorias, porque a diferencia de la ciencia, la música no conoce más errores que los de la obra mal hecha. La astronomía, por ejemplo, la astronomía actual ha desechado por errónea la teoría ptolemaica, pero sin embargo las respuestas que dio la música a sus necesidades en el siglo XI, en el siglo X, en el siglo XIII, en el siglo que ustedes quieran, siguen siendo válidas hoy, e incluso pueden ser perfectamente aprovechables por el compositor vivo. Y aquí tengo que hacer una consideración que me parece importante, y con un poquito más termino porque no quiero aburrir a nadie, que es lo siguiente.
se asiste desde hace ya pues fácilmente sus 60, 70 años un fenómeno en la música y probablemente en todo el arte que es verdaderamente muy sorprendente y que matiza lo que les acabo de decir y que yo personalmente podría ofrecer ya a escala privada mi pequeña respuesta, pero desde luego no en público porque no estoy seguro de ella. Y es lo siguiente: en todas las épocas de nuestra historia occidental, la música que se escuchaba era la música que se hacía en su momento, ¿verdad? En fin, la música que hacían los romanos se perdió con los romanos y lo que quedó fue una versión muy distinta que se acabó llamando el canto gregoriano. Y así podríamos seguir hasta, en fin, cuando se inventa el Ars Nova, pongamos por caso, en el siglo XIV, el gregoriano se queda para los curas, pero lo que la gente quiere oír, aparte del folclore que también existía, era la música que escribía un tal señor Guillaume de Massot, por ejemplo, ¿verdad? Pues bien, eso sucede constantemente. Fíjense ustedes lo que podría haber pensado Mozart si hubiera escuchado la polifonía de un hombre como Josquin, con sus quintas paralelas, sus disonancias sin preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo pecados mortales, ¿verdad?, para la armonía que él quería utilizar y que era la suya de su momento, ¿verdad? Piensen ustedes el desprecio olímpico de Chopin por algunas sonatas de Beethoven, que pensaba que no estaban escritas para el piano, y que no sabía escribir para el piano, y que aquello era un churro, ¿verdad? Y había muy poca diferencia de edad. Pero, en fin, ya estaba ese cambio radical de cada periodo. Hoy en día, como les acabo de decir, estudiar el canto gregoriano o estudiar las técnicas de la polifonía pues eso que les decía, del Ars Antiqua o algo parecido, ¿verdad?, son útiles para el compositor vivo. Y prácticamente la música que hoy se oye cubre todo el espectro posible e imaginable desde que existe digamos testimonio de creación musical hasta nuestros días. Eso evidentemente es un fenómeno, como les digo, que tendrá como mucho unos 60, 70 años de existencia, no muchos más. Pero hay más. No contentos con viajar en el tiempo de esta manera, ¿verdad?, que toda la música que se escucha, fíjense ustedes la cantidad de gente que no jura más que por el barroco, que es que si le sacan del barroco se han perdido, vamos, ya no quieren escuchar más que eso. ¿Se pueden ustedes imaginar en la época de Bach una persona que no oyese nada más que aquí un Dufay? Una cosa que no tiene pies ni cabeza, sencillamente. Pues bien, pero hay más, como les digo. Pues es que eso incluye también las tradiciones de músicas no europeas. Hoy en día la presencia de las músicas, de las tradiciones musicales de otros lugares de Europa, de Occidente podríamos decir, están a la orden del día. Tan es así que por desgracia ya se ha visto el negocio y entonces ya estamos perdidos. Estamos perdidos porque evidentemente lo que se vende por auténtica música de la India del Norte, por la auténtica música del Japón o por la auténtica música de lo que ustedes quieran, ¿verdad?, suele ser un descafeinado lamentable con instrumentos falseados y a los que muchas veces se prestan los propios autóctonos, ¿verdad? En fin, yo puedo decirles a ustedes por experiencia vivida que la mejor música iraní que yo he podido comprar en grabación no la he encontrado en Teherán, la he encontrado en París. Si quieren ustedes en Teherán, yo he estado en Irán un par de veces, no en la época actual, sino hace ya muchos años. Y uno podía escuchar música iraní, pero no se grababa si las grababan en Francia. Esa es la triste verdad. Y es ahora, curiosamente ahora, cuando empiezan a venir los discos, las grabaciones viejas de Irán, que por un milagro divino parece que lo quieren conservar y lanzar. Hasta les puedo decir unas señas donde pueden ustedes encontrar música auténtica iraní en Madrid. Hay una tienda que lo hace, ¿verdad? Eso es una cosa nunca vista, vamos, realmente entre nosotros. Pues bien, ven ustedes que eso es un elemento también que cambia, que subraya, si falta hace, que no hay, por así decirlo, una verdad objetiva en la música ni en ningún arte, que hay muchas verdades que dependen tanto
que no son verdades, naturalmente, sino que podríamos llamar más que verdades objetos válidos digamos, al sentir del artista por un lado, y por otro lado, y muy importante, sobre todo del destinatario. Ese conocimiento, pues, que ofrece la música a través de esa sensibilidad, no es absoluto ni único, sino que depende enormemente de quién lo recibe. Este tema yo creo que daría para otro curso como este, pero mucho más largo, evidentemente, y con algunas otras personas. No me dejen solo, por favor. Hay mucha gente que lo podría hacer también o mejor que yo. Pues bien, por eso justamente la música debe formar parte de la educación, pero la música no es aprender a tocar la flautita al niño cuando tiene 5 años. No, escucharla, y escucharla como se debe escuchar, con atención y respeto. Una educación, pues, si queremos tener una sociedad menos tensa, menos agresiva, menos vulgar y grosera, y más rica en discusión fértil, menos ansiosa del poder, menos excluyente. El conocimiento musical, en el sentido científico del término, se detiene, pues, en las innumerables técnicas elaboradas por el ser humano para hacer música y para interpretarla. Y ya es bastante, y para conocerla en su historia. El otro conocimiento que da nombre a esta ponencia, ya ven, es bastante distinto. No ofrece certezas unívocas mucho menos. Como sin ir más lejos también le pasa a nuestra vida de todos los días. Y sin embargo es capaz de modelar a nuestra vida, inagotablemente, y lo hace con respeto y uno por uno, vivida como experiencia personal. Junto al conocimiento científico, por definición suprapersonal, hay que defender otro conocimiento individual, fruto en este caso de la escucha apasionada de la música de arte. No privemos, por favor, al ser humano de ninguna de sus inagotables posibilidades de aprender a serlo cada día más profundamente. La música es un vehículo hermosísimo para hacerla. Y termino con una cita que la he citado ya otra vez, pero como no es la misma me permito repetirla. Es una cita del discurso de la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, el filósofo y pensador y filósofo de la corte de Lorenzo el Magnífico. Dice así: una persona, un ser, le dice a Adán: no te he dado rostro, ni lugar que te pertenezca, ni don que te sea propio, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú mismo quien las quiera, quien los conquiste y quien los posea. La naturaleza contiene otras especies y leyes establecidas por mí, pero tú, a quien no limita ningún término, por tu propio arbitrio en cuyas manos te he confiado, debes definirte a ti mismo. Te he colocado en medio del mundo para que puedas contemplarlo a tu guisa. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, para que por ti mismo, libremente, como buen pintor o escultor hábil, te des tu propia forma. Como ustedes saben, el escritor Pico de la Mirandola, que escribió lo anterior, lo mandó a la autoridad competente, el papado, y le costó la vida. Gracias.